Hola, hoy quiero hacer un comentario breve acerca de un cuento de ciencia ficción que se titula Las voces del tiempo. Fue escrito por James Graham Ballard y publicado en 1960 en la revista New Worlds, cuando la dirigía Ed Cornell. Como todos sabemos, James Graham Ballard nació en Shanghái, China, el 14 de noviembre de 1930 y muere en Inglaterra en 2007. Tiene novelas muy conocidas como Crash, que fue llevada al cine en una película de David Cronenberg, pero hoy vamos a platicar de acerca de sus primeros cuentos. Como acabo de mencionar, uno de ellos es Las voces del tiempo. Pero antes voy a dar un poco de literatura secundaria y de literatura primaria al respecto, para saber más de Ballard. Aquí vienen una serie de análisis de varios de los cuentos de Ballard en este libro que se llama Visiones y Revisiones, que es editado por Jeanette Baxter, una conocida estudiosa de Ballard. Aquí tengo varios artículos que aparecieron en esta revista, Estudios de Ciencia Ficción. En esta de 1985 aparece Lawrence Fishing con un artículo que se titula El Apocalipsis Ambiguo de James Graham Ballard. Acá tengo otro de la misma revista, Science Fiction Studies, que se llama La Transvaloración de la Utopía de J. G. Ballard, por W. Warren Wager. Acá hay uno un poco más sabroso. Es una serie de entrevistas, se llama Metáforas Extremas, entrevistas compiladas por Simon Sellars. Como todos sabemos, Simon Sellars mantiene un sitio en internet que se llama Ballardian y que ahí se puede ver mucha iconografía respecto a la obra de Ballard. Y aquí vemos a la literatura primaria. La literatura secundaria siempre la podemos dejar de lado. Los comentarios acerca de la obra son quizá lo más perecedero al respecto. Muchos quisieran creer que sus comentarios van a perdurar y por eso tienen teorías ridículas al respecto. Creen que un comentario puede estar al nivel de una obra de arte, pero eso es falso. Basta leer cualquier comentario acerca de la obra de Ballard para darnos cuenta que los comentaristas no tienen realmente nada que hacer. Aquí tenemos las historias completas de James Ballard. Me gusta creer que no están completas, que es pura promoción, que en algún baúl están todavía algunas carpetas que contienen cuentos de James Graham Ballard y que podremos leer más de estos cuentos maravillosos. El primero de ellos, Prima Belladonna, aparece en 1964. El último, de 1992, tiene el nombre de Mensaje de un planeta oscuro. Pero bueno, vamos a hablar del de 1960, Las voces del tiempo. Las voces del tiempo es un relato breve que contiene 5 personajes: el Dr. Robert Powers, el Dr. Whitby, el Dr. Anderson, Coma y Caldren. El Dr. Anderson aparece una sola vez y aparece únicamente para comunicarnos que el Dr. Robert Powers, que es el personaje guía de la narración, está enfermo de narcolepsia, duerme mucho, duerme 15, 16, 17, 18 horas al día y su enfermedad está progresando. Necesita muchos fármacos para poder funcionar. Caldren, antiguo alumno del Dr. Powers, sufre lo inverso de Powers. No duerme, sufre un marasmo durante unas horas y después ya no puede dormir. No duerme él nunca. No duerme porque es el resultado de un experimento del Dr. Powers. Le hizo una operación experimental que lo dejó incapacitado para dormir y necesita también consumir muchos fármacos para poder funcionar. Una hipótesis fundamental que va a aparecer a lo largo de la obra de Ballard es que los seres humanos necesitamos los sueños y que nuestra relación con los sueños determina mucha de nuestra conducta. Si nos relacionamos bien con los sueños, nos conducimos normalmente. Cuando nos obsesionamos con los sueños, con nuestras fantasías, caemos en una suerte de locura. Y cuando no podemos relacionarnos con nuestros sueños, nos sentimos mal. Somos como Caldren, no podemos dormir y nos volvemos un tanto obsesos pero inofensivos. Si nos dejamos llevar por los sueños, nos volvemos peligrosos. Ese será la base del concepto de espacio interior. Es interesante que aquí aparecen muchas de las imágenes que serán famosas a partir de películas como El Imperio del Sol, que se basa en la autobiografía de Ballard del mismo título, El Imperio del Sol. Las piscinas vacías. En Los Voces del Tiempo aparece una piscina vacía en la que se está dibujando un mandala. Cuando ese mandala
lo concluye el Dr. Powers porque lo inició el Dr. Whitby, muere. El Dr. Whitby está muerto ya. Él ya dejó como herencia una especie de museo de horrores que es el resultado de su teoría y de sus experimentos. El Dr. Whitby creía que en los seres humanos hay siempre un conjunto de genes que no están activos. Y él descubrió un método para activarlos. Al estudiar las lesiones radiobiológicas en Eniwetok, un lugar donde se echó una bomba atómica, él descubre la manera de, con radiaciones, activar los genes. Y los resultados son el museo teratológico que le enseñará a Whitby a Coma. Esa parece ser la única función de Coma en el relato. Coma es la novia de Caldren. Coma va a buscar al doctor Powers porque quiere ver ese museo. Caldren le ha platicado de él y el doctor lo lleva a ella. La lleva a ella a ese museo. Y en ese museo nos platican cómo los animales reaccionan ante la activación de sus genes. Los simios adquieren inteligencia. Hay un simio que tiene inteligencia, pero pagan un precio muy alto. El simio sufre enormes jaquecas y por lo tanto hay que estarlo medicando. Las arañas desarrollan tejido neuronal que es el que utilizan para tejer sus redes. Y así sucesivamente. Es interesante leerlo. Muchos lectores quizá no encuentran en el cuento más que ese atractivo, el atractivo de la fantasía desbordada con palabras científicas de Ballard. Y hay otro tema fundamental aparte de eso que está ocurriendo, que es lo que va a darle coherencia al texto. No es nada más el museo teratológico, no es nada más un resultado de un experimento quizá fallido del Dr. Whitby. De acuerdo a Caldren, el antiguo discípulo de Powers, estamos recibiendo señales del espacio exterior que han sido percibidas por todos los radiotelescopios alrededor del mundo. Él está coleccionando estos documentos junto con otros documentos que él considera enunciados fundamentales y definitivos acerca de la naturaleza humana, como los juicios de Nuremberg o las obras de Freud. Y también es a cuenta regresiva. Estamos recibiendo del espacio exterior una señal que viene desde Coma Berenice, una constelación en el cielo. Algo que también hace a muchos de los lectores sentirse bien cuando leen esta novela o mal, que es algo que nos transmite esta obra. Estamos recibiendo esas señales y es una cuenta regresiva. Es un número que tiene 40 millones de dígitos, de acuerdo a Caldren. Es un número muy grande. Cuando ese número se agote, cuando llegue a cero la cuenta regresiva, significará que el universo ha llegado a su fin. Todavía falta mucho tiempo, pero si no ha llegado a su fin es porque la onda expansiva no ha llegado todavía a nosotros, solamente puede viajar a la velocidad de la luz y el universo es muy grande. Entonces todavía tenemos algunos millones de años de nuestra época crepuscular. Eso sería la situación en ese relato. Ahora bien, ¿cómo sabe Caldren todo eso? Lo sabe porque él especula que unos astronautas que fueron a la Luna y que ahí murieron, tuvieron un encuentro con unos extraterrestres azules de Betelgeuse. ¿Cómo sabe tanto? Bueno, pues porque los astronautas eso fue lo que comunicaron antes de su muerte. Murieron en medio de sueños y fantasías acerca de mundos remotos, pero que ya estaban muertos, porque pues ya desapareció el universo. Y todavía no nos llega esa desaparición, nos llegaron unos millones de años. Entonces, esa es más o menos la historia. El doctor Powers también tiene una obsesión. Se dedica a concluir un mandala que en una piscina vacía hizo el doctor Whitby. Cuando concluye de hacer ese mandala, él muere. Y ese es todo, prácticamente todo el cuento. ¿Qué es lo que nos gusta de él? Lo voy a explicar con ayuda de este libro, con ayuda de una tesis de este libro. Se llama Aspectos de la novela de M. Forster. En el capítulo 7, que lleva por título Profecía, profecía no va a querer decir predecir el futuro. Profecía es un estilo de escritura, un estilo literario que tienen ciertos autores. Los autores canónicos que tienen este estilo son Herman Melville y D.H. Lawrence. Basta recordar el sermón al que asiste Ahab antes de embarcarse. Es un sermón en donde se escucha la voz del Señor. Ese es el estilo profético. Vamos a decirlo como lo dice Forster. Dice así: el tema del estilo profético es el universo, o algo universal,
pero no necesariamente nos va a decir algo acerca del universo, no nos va a decir una proposición científica del universo. Nos propone una canción y lo extraño de la canción aparece en las salas, en los salones de la ficción y nos va a llevar a una respuesta emocional. ¿Cómo nos llevamos? El sentido común, ¿cómo se lleva con el sentido profético, con la escritura profética? Muy mal, de acuerdo a Forster. Es algo que está más allá del sentido común. Es, por utilizar una expresión del formalismo ruso, es una suerte de extrañamiento. El estilo profético es una forma de extrañamiento. Nos enajena de nuestras condiciones empíricas y nos traduce, nos lleva a otros mundos. Mundos de ficción, por supuesto, mundos no operativos. Eso es lo que hace el estilo profético, es una forma de extrañamiento. Y eso es como lo describían los formalistas rusos. Pero olvidemos a los formalistas rusos, vamos a Ballard. En Ballard encontramos eso, cuando nos empieza a hablar de los genes silenciosos, empezamos a experimentar el extrañamiento. Cuando nos habla de las señales que está recibiendo Hodrell Bank, el extrañamiento es total, ya estamos fuera de este mundo, ya estamos en las regiones del universo, ya está hablándonos del universo. De eso trata el estilo profético, de eso habla Ballard. Eso es lo que nos gusta cuando leemos a Ballard, el estilo profético. ¿Qué nos deja? ¿Podemos hacer una hipótesis utilitaria al respecto? ¿Qué nos deja la lectura de Ballard aparte de esa ensoñación? ¿Nos enseña algo? ¿Nos sirve para algo? ¿O solamente nos hace sentir flotando entre las nubes del espacio? Hay que decir algo fundamental. Si en Melville el extrañamiento es religioso, nos habla de Dios, en Ballard el extrañamiento utiliza imágenes de la ciencia, nos va a hablar de genes silenciosos, nos va a hablar de señales que vienen del espacio exterior. No hay en él nada sobrenatural. Ballard no es un autor sobrenatural, no está hablando de Dios, está hablando del fin del universo. Entonces, su obra bien podría calificarse como de ciencia ficción, pero me gustaría que añadir algo antes de concluir. Es ambigua, ese cuento es ambiguo. El hecho de que lo hayan colocado con el nombre de ciencia ficción nos lleva a querer aplicarle casi mecánicamente las categorías de Darko Subin. Darko Subin decía que una obra es de ciencia ficción cuando podemos encontrar en ella varios elementos, como el extrañamiento, una justificación cognitiva de lo que acontece, un novum. El novum es el que nos da el extrañamiento, pero en este caso no hay un cambio en el cronotopo de la novela, por decirlo así. Todo acontece sin que haya cambios mayores a unas enfermedades, a una pandemia de narcolepsia que nos mencionan en el relato. No hay nada fuera de lo común. Hoy mismo vivimos en pandemia. Vivimos pues en una suerte de reordenamiento de nuestras relaciones espaciotemporales. Aunque aquí no les llamamos cronotopo, el cronotopo es un concepto que se aplica a la literatura, no a nuestro mundo real. En el mundo real el cronotopo es la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, volviendo a Ballard. La obra puede ser ciencia ficción si estiramos mucho los conceptos. Vamos a utilizar los conceptos de Svetan Todorov, de su Introducción a la Literatura Fantástica. La obra de Ballard es fantástica porque mucho de lo que se nos dice ahí no tiene realmente una explicación. Puede ser solamente la locura de personajes que están bajo el influjo de situaciones que los mantienen siempre bajo tensión. Kaldrin es alguien que no puede dormir, está constantemente medicado. ¿Qué tanta validez le podemos dar a su palabra? Robert Powers también es un hombre que está enfermo, un hombre obsesivo, un hombre que termina prácticamente en el suicidio. Ese es el material con el que vamos a construir la verdad de ese relato, con el que se nos va a explicar todo lo que acontece ahí. No será solamente un montón de fantasías. Esa ambigüedad, esa incapacidad de determinar si el relato tiene o no explicación, si lo que nos dicen es verdadero o falso, o el resultado de las fantasías de los personajes, es lo que determina que sea una obra fantástica, porque hay una ambigüedad fundamental en ese cuento. Muchísimas gracias.